Bueno, hoy vamos a terminar a las 7:40. Entonces, ¿cómo estás, Delcy? Vamos a empezar con un ejercicio. Entonces, un ejercicio, queremos saber si llega. Listo, entonces les voy a pedir favor, enciendan sus cámaras, conectadas, novelas, ya la veo. Buenas noches, Liliana, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, me regalan un ok, empezamos de una vez, por favor. ¿Confirman? Buenas noches, ¿cómo estás, Karina? Sí, ya te veo. Gladys, buenas noches, ya te veo. A Noelia ya la había saludado. Tranquila. Entonces, ¿empezamos? ¿Sí? ¿O esperamos un minutico más? Entonces, iniciemos con nuestro ejercicio el día de hoy. Nuestro ejercicio se llama Camina en mis zapatos neurológicos. Entonces, les voy a pedir que todos cierren sus ojos, respiren profundo, se conecten en cada uno de sus sentidos. Respiran profundo, sueltan el aire. Vamos soltando todo lo que tengamos en nuestras manos. Respiran profundo, sueltan el aire. Nos vamos a concentrar con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra percepción. Van a observar, van a sentir el espacio. Tengan el lugar donde están. A medida que van respirando, van a ir imaginando un lugar donde hay varias personas y ustedes están ahí. Cada persona es diferente. Sientan ese lugar. Sientan que es un poco complejo comunicarse. Se siente difícil porque todos son distintos. Intentan comunicarse, pero nadie los comprende. Imaginen ese lugar, cómo se siente, cómo se sienten
sentir que no está siendo comprendido, comprendida. Entonces deciden hacerse a un lado, se apartan de todas las personas que están ahí. Sienten emociones y sentimientos que no son iguales a los que sienten cuando se comunican. Son diferentes. Respiren profundo y suelten el aire lento. Sientan sus emociones en ese lugar. Se van a sentar en algún lugar de ese sitio. Se van a sentar, van a tomar un tiempo y van a dejar que todo transite en ustedes, las emociones, los sentimientos. Ahora van a escuchar estas frases y van a pensar qué sienten con cada una de ellas. A veces me siento abrumado en ambientes muy ruidosos. Me cuesta concentrarme cuando hay muchas distracciones. Prefiero seguir una rutina para sentirme seguro o segura. Me comunico o expreso mis emociones de manera diferente a la mayoría. A veces necesito tiempo para procesar la información antes de responder. Respiramos profundo, soltamos el aire, pensamos en estas frases. Nuevamente respiramos, soltamos el aire, abrimos los ojos y teniendo en cuenta cada frase repetimos. Ahora lo ves. Bueno, si me quiere compartir qué sintió, cómo se sintió con el ejercicio. Muy comunicativo. ¿Quién me comparte qué sintió con las frases? Quizás a alguno le pasa algo de las frases. No tengo claro. ¿Quién me comenta? ¿Delphi? ¿No puedes poner la manito? Pero está abierto. Ahí ya. Ahí ya.
Mira, ya salió una manito. Francisco, no me confundas. No, Gracias. acabo de... Sí, sí, yo estaba mirando. Sí, gracias, Francisco. Siempre tan amable, mi caballero. Karina, te escuchamos. Hola, buenas noches, profe y compañeros. No pude escuchar, o sea que no pude, se me cortó el Zoom en un momento, pero sí con las frases yo me sentí identificada porque aunque tengo mucho camino recorrido, hay veces que me cuesta mucho concentrarme, hay días que me molestan los ruidos y eh, que tengo que leer varias veces algo para poder interpretar. Y en otras ocasiones me es más fácil, me llega mejor cuando escucho. Bueno, gracias, Karina. Eso es muy importante empezar a reconocerlo en cada uno de nosotros, porque no nos enseñaron desde niños que podemos tener sensibilidades, que nuestro procesamiento puede ser muy diferente al de los demás, y como Karina necesitamos de pronto escuchar, ¿sí? Porque así es más fácil para nosotros. Y no quiere decir que no les guste la lectura, no. Simplemente son maneras de aprender totalmente diferentes. Y no importa que nos lo digan de niño, bueno, sí, es importante que nos lo digan de niño para trabajarlo, pero si no nos lo han dicho, empezar a identificarlo desde el momento, desde ahora, ¿sí? Y empezar a crear herramientas, pues si no puede crear herramientas y estrategias para poder trabajar eso. Después les enseño, me acuerdan y les enseño algunas técnicas para que podamos trabajar la velocidad de procesamiento, para los que son auditivos, quizás los visuales, los que necesitan estar en movimiento todo el tiempo, ¿no? Porque el cerebro también aprende así en movimiento. Entonces, todos los que son kinestésicos. Pero gracias, Karina. Dime. Pro- Profe, otra cosita, a mí a veces, por ejemplo, me solía pasar de que para poder aprender había días en que tenía que empezar a escribir, a hacer los resúmenes. Y muchas veces hacía hasta cierta parte hacía el resumen y después ya a medida que iba leyendo es como que mi cerebro entró en calor y, y ya me quedaba fácilmente la información. Eso es una manera de aprender, una manera de aprender. Fíjate, cuando yo dicto neuropsicología en la universidad, los pongo a colorear todo y los coloco como niños chiquitos. Entonces, ¿cuál es? O sea, dibuja, pongamos, no sé, el lóbulo parietal. ¿Cuál es la función que tienen que hacer todos? Y ellos van coloreando y van dibujando. Y eso es una manera que tiene nuestro cerebro de grabar y aprender, ¿sí? De procesar, así como muchas veces asociamos. Entonces decimos, bueno, ¿el cerebro a qué se parece? Entonces, algunos dirán, no sé, a mí se me parece a una raqueta que tenían antes como una pelotita de ping-pong. Otros dirán, bueno, si ponemos una pasta y la enredamos así, pues se va a parecer. Entonces, son maneras distintas que tiene nuestro cerebro de aprender y memorizar, ¿sí? Entonces, esa forma que tú tienes de escribir es tu manera, es uno de los recursos que tiene tu cerebro para aprender. Y es muy buena, memoriza bastante. Y es como una manera de estudiar. Nosotros siempre generalmente estudiamos de adelante hacia atrás, pero si pueden estudiar de medios hacia arriba, de medios hacia abajo, de atrás hacia adelante, también es bueno, porque memorizan muchísimo más. Y en, y en cosas que tengan que ser, por ejemplo, como matemáticas, cosas así que están aprendiendo y requieren un estudio constante, es importante hacerlo así sea un recorderis, una píldora cada día, porque después de 48 horas decae la memoria, se le llama la curva del olvido. Entonces quiere decir que toda la información empieza a perderse, pero si estamos trabajando o aplicando quizás un ejercicio cada día o llevándolo a la práctica, ¿no? A la vida misma, lo mantenemos así súper aprendido. ¿Verdad? Entonces, Karina, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar porque toca terminar temprano.
Voy a compartirles las diapositivas. Ahí están. Ya las pongo grandes. Este era nuestro ejercicio. Comenzamos con el módulo 3. Enfoque sistémico aplicado a la neurodiversidad. Nuestros contenidos van a ser la mirada sistémica en la neurodiversidad, la influencia transgeneracional y patrones familiares en condiciones neurodivergentes, campos morfogenéticos y su implicación en la salud mental, ejercicios prácticos para identificar dinámicas familiares relacionadas. Esos son nuestros temas en el módulo 3. Y queda el ejercicio para los que no pudieron hacerlo o lo quieren repetir. La mirada sistémica en la neurodiversidad. Es un enfoque que considera la diversidad neurológica desde una perspectiva integral y contextual, entendiendo que el desarrollo y funcionamiento del cerebro humano están influenciados no solo por factores biológicos, sino también por el entorno social, familiar y cultural. Este enfoque se alinea con la pedagogía sistémica, que enfatiza la comunicación y colaboración, enfatiza la comunicación y colaboración entre profesionales, familiares y contextos educativos para favorecer el desarrollo y bienestar de las personas neurodivergentes. Conceptos de la mirada sistémica en neurodiversidad. La mirada sistémica busca comprender la neurodiversidad como un fenómeno que debe ser abordado en relación con los sistemas en los que la persona está inmersa, especialmente la familia y la escuela, promoviendo un acompañamiento holístico y respetuoso. Este enfoque reconoce que las diferencias neurológicas no son patologías, sino variaciones naturales del cerebro humano, que funciona más como un ecosistema que como una máquina, y que el éxito personal depende tanto de la adaptación del individuo al entorno como la modificación del entorno para ajustarse a las necesidades únicas del cerebro. La pedagogía sistémica aplicada a la neurodiversidad pone especial énfasis en mejorar la comunicación con las familias y en consolidar el trabajo en equipo entre profesionales para crear contextos educativos y sociales favorables, incorporando conocimientos de neurobiología, neurociencias y múltiples inteligencias. Importancias y beneficios. Esta mirada permite superar el paradigma tradicional centrado en la discapacidad o el déficit, promoviendo una visión positiva que valora las diferencias neurológicas como parte de la diversidad humana, natural y enriquecedora. Facilita la construcción de nichos o entornos adaptados que potencian las capacidades individuales y mejora la calidad de vida de las personas neurodivergentes. Contribuye a reducir el estigma asociado a las diferencias neurológicas, promoviendo la inclusión social y educativa desde una perspectiva más amplia y comprensiva. Entonces, pregunta, ¿hasta ahí está claro? ¿Sí? Perfecto. En resumen, la mirada sistémica en la neurodiversidad es un enfoque integrador que reconoce la complejidad de las interacciones entre el individuo neurodiverso y sus contextos, proponiendo estrategias colaborativas y adaptativas para favorecer su desarrollo pleno y libre. Influencia transgeneracional y patrones familiares en condiciones neurodivergentes.
La influencia transgeneracional y los patrones, bueno, repiten neurodivergentes, revelan una compleja interacción entre factores biológicos, epigenéticos y dinámicas relacionadas. Los estudios demuestran que estas condiciones no solo tienen raíces genéticas, sino que también están moldeadas por mecanismos heredados, no tradicionales y por la estructura familiar. Resulta que todo lo que tiene que ver con salud mental, desde constelaciones, se ve desde la perspectiva de la reconciliación. Quiere decir, y se ve mucho desde la psicología epigenética, se ve que lo que hubo fueron unos perpetuadores, ¿sí? Hubo sí, como un crimen secreto que no se ha querido ver. Y esto viene de generaciones hasta la sexta, han logrado evidenciar, viene desde atrás. Y entonces lo que pasa es que la energía que está en la persona que tiene la dificultad, la enfermedad de salud mental, tiene la energía del perpetuador, pero también la energía de las personas que están reclamando, ¿no? Pues la familia como, ¿en qué momento se va a solucionar esto? ¿En qué momento vamos a estar bien? Aquí se ve muchísimo a la madre, muchísimo porque en estos casos la mamá, sin saberlo, es quien de alguna manera está intrincada con el perpetuador. Entonces es quien cuida el secreto, que el secreto no se vaya a conocer, que las dinámicas no vayan a cambiar y de hecho todos los familiares están intrincados, por lo tanto pues sus vidas están bloqueadas y la única forma de poder hacer esto es hacer una rendición, una reconciliación y volver a dar un orden, ¿no? Un orden que permita devolverle la fuerza a la familia y restablecer la vida para cada uno de sus miembros. Tiene que ver con todo lo que es salud mental. Mecanismos de transmisión transgeneracional. Entonces tenemos la epigenética y exposiciones ambientales. Aquí les voy explicando como cada término para los que no los conozcan. Entonces, estudios en modelos animales, como la exposición al ácido valproico en ratones, muestran que alteraciones en marcadores sinápticos. Entonces, vamos a tener un aumento del PSD95, que es una proteína de densidad postsináptica. ¿Qué hace esa proteína? Pues genera un aumento o sea, el aumento de esta proteína genera una alteración en la sinapsis, ¿sí? Y disminución en la GAT. La GAT es glutamato descarboxilasa. Eso es una enzima que es responsable de convertir el glutamato en GABA. ¿Y qué es el GABA? Es un ácido gamma que es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué pasaba con los ratoncitos? Que cambiaban los comportamientos y los hacía similares a los del autismo. Y se dieron cuenta que esto persistía hasta la tercera generación, sugiriendo una herencia epigenética. Desde la epigenética nosotros vamos a ver no solo lo biológico, vamos a ver los contextos sociales, los alimentos, la forma como nosotros nos alimentamos, también genera muchísimos cambios en esa epigenética y duran de generación en generación. No afectan el ADN, pero sí persisten. Esto implica que factores ambientales durante el desarrollo prenatal pueden incluir cambios moleculares heredables que afectan la excitabilidad neuronal y el comportamiento. 2. Los patrones relacionados heredados. La transmisión transgeneracional incluye la repetición de modelos de vinculación,
patrones comunicativos y respuestas al estrés observados en familias con miembros neurodivergentes. Por ejemplo, dinámicas como la hipervigilancia o la evitación pueden perpetuarse, influyendo en cómo las familias abordan diagnósticos como el TEA o el TDAH. Impacto de los patrones familiares y la descripción. Entonces, pues es importantísimo una detección temprana. La presencia de abuelos en la estructura familiar reduce la edad de diagnóstico del autismo hasta 5 meses, gracias a su experiencia para identificar señales tempranas. Además, el 25% de los padres reconocen que otros familiares notaron indicios de neurodivergencia antes que ellos. ¿Recuerdan que les había dicho que donde había un neurodivergente hay varios? Esto tenemos que verlo siempre en el árbol genealógico. Adaptación familiar. Las familias con miembros neurodivergentes reorganizan rutina, comunicación y expectativas. Incluye ajustes en horarios laborales para atender llamadas escolares frecuentes. 94% reportan estrés durante la vuelta al colegio y enfrentan desafíos para encontrar espacios de ocio inclusivos. Una familia con niños neurodivergentes es una familia con un estrés muy grande, porque digamos que no es la misma manera de enseñar, no es la misma manera de adaptarse. Por ejemplo, la carga social, ¿no? Porque cuando un niño, por ejemplo, entra, no sé, en una crisis de un Midtown es una explosión, digamos así, una energía grandísima que hace que los niños se vean en ocasiones muy violentos, incluso pueden morder y no soltar, pero esto se debe a una sobrecarga sensorial, una sobreestimulación, ¿no? Pero cuando pasa, por ejemplo, no sé, en un supermercado, las reacciones siempre son, es un niño mal educado, es un niño que está haciendo una rabieta, y esto genera para las familias un estrés muy grande, porque pues, la sociedad todavía no comprende muchísimo esto. Los colegios siempre están llamando, por ejemplo, en TDAH siempre están diciendo, tenemos problemas en convivencia porque no logra relacionarse con los compañeros, es irrespetuoso porque tiene conductas em, que son desafiantes y resulta que esto hace parte de todo lo que es el TDAH, ¿no? Entonces, esto implica un despliegue muy grande para las familias, empezando por la aceptación cuando les dicen que hay un diagnóstico o cuando nace un niño, por ejemplo, un niño con síndrome de Down, cuando la genética la vemos totalmente diferente, ¿no? Entonces, implica un proceso de adaptación muy grande para la familia, que pues a nivel psicosocial hay que trabajar para que ellos puedan estar o sentirse incluidos, ¿no? En la sociedad y en la vida pues, cotidiana. Neurodiversidad intrafamiliar. En familias con múltiples generaciones neurodivergentes se generan dinámicas particulares, como mayor empatía hacia necesidades sensoriales o comunicativas, pero también posibles conflictos derivados de diferencias en el proceso emocional. Esto es muy cierto. Cuando hay neurodivergentes, tienden a ayudarse muchísimo y a entender, ¿no? A entender qué es lo que está viviendo el otro. Pero en un momento de crisis también es una sobrecarga, porque no tenemos la capacidad en ese momento, por ejemplo, con los niños, ¿no? Un niño simplemente empieza a responder a los estímulos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una autista y un TDAH, el TDAH puede ser insistente muchas veces en algo y esto puede desesperar a nuestro niño autista. Pero pues ellos siguen siendo niños, no saben lo que está pasando y continúan la dinámica hasta que se vuelve incontrolable. Entonces, esas dinámicas, los conflictos también se ven muchísimo en las familias y en los grupos, por ejemplo, en los colegios.
se ve bastante. Interacción genética, entorno. Entonces, los factores prenatales como nutrición, estrés materno, afectan en todo lo del neurodesarrollo. En postnatal, la calidad de las interacciones, acceso a la estimulación. Esto hace que se module la expresión de condiciones neurodivergentes. Por ejemplo, deficiencias nutricionales durante la gestación pueden afectar la formación de conexiones neuronales, mientras que un entorno enriquecido mejora la plasticidad cerebral. Yo he visto que, por ejemplo, en el embarazo, cuando las manitas están muy estresadas, supongamos estrés laboral, los niños, por ejemplo, para conciliar el sueño, les cuesta muchísimo trabajo y lloran, lloran, lloran muchísimo, muchísimo, y poder llegar a un estado de sueño adecuado requiere a veces más de un año poder trabajar con los niños. Y pues imagínense un niño chiquitito, un bebecito que pues cuando llora, pues todo el mundo sabe qué le está pasando, pero un niño que viene con ese estrés llora muchísimo más y se desespera y no puede conciliar el sueño, el cansancio es demasiado. Yo también, por ejemplo, se ven muchos los TDAH, ellos casi no duermen, chiquiticos casi no duermen. Entonces, están activos, todo el tiempo activos, y el cerebro no logra reparar, ¿no? Entonces, afecta bastante. En síntesis, las condiciones neurodivergentes emergen de un trauma donde confluyen herencias epigenéticas, historias familiares multigeneracionales y adaptaciones contextuales. Este enfoque sistémico subraya la necesidad de intervenciones que consideren tanto la biología individual como los sistemas relacionales en los que se inserta la persona. Estos son familia, colegios, todos los lugares donde los podamos tener. Ejercicio práctico. Es una visualización, pero se los voy a dejar para que lo trabajen por lo que el tiempo está hoy tan cortito. Si alcancemos a ver, es una visualización. Los invito a que la puedan realizar y me cuentan la siguiente clase cómo les fue. ¿Listo? Estos ejercicios los pueden trabajar. Cada ejercicio que yo les coloco tiene que ver con la clase. Entonces, si hoy estamos trabajando en neurodivergencia, quiere decir que podemos trabajarlos también con personas neurodivergentes en contextos neurodivergentes. ¿Listo? Y también son ejercicios que nos permiten sensibilizar a las demás personas. Bueno, campos morfogenéticos. Los campos morfogenéticos son como moldes invisibles que guían cómo se forman y organizan las cosas vivas, como plantas, animales y también sus comportamientos. Imagina que cuando un organismo crece, no lo hace al azar, sino que sigue un patrón o una plantilla que está en un campo invisible que influye en su forma y funciones. Entonces, ahí vamos viendo todo lo que es nuestra genética, ¿no? Estos campos no solo afectan la forma física, sino también hábitos y comportamientos que tienden a repetirse en grupos o especies. Por ejemplo, si un grupo de animales aprende algo nuevo, ese conocimiento puede influir en otros animales similares, incluso sin contacto directo, gracias a una especie de memoria colectiva, que Sheldrake llamaba resonancia mórfica. Creo que la vimos como en la primera o segunda clase, no recuerdo. Esa memoria colectiva hay que tenerla en cuenta acá en todo lo de salud mental, porque es lo que pasa con los casos, ¿no? Es una conciencia colectiva, por eso se repite de generación en generación hasta que se reconcilie. En resumen, los campos morfogenéticos serían como un sistema de información invisible
que conecta a los seres vivos y les ayuda a desarrollarse y comportarse de manera ordenada y coordinada, casi como si compartieran un conocimiento común que se transmite a través del tiempo y del espacio. Yo no sé si aquí se vieron Avatar. Los que lo vieron, recuerden que había un árbol donde ellos se conectaban y allí recibían todo, ¿no? Así estamos nosotros, conectados, conectados con las historias, conectados con la vida, con todo. Y lo recibimos y vamos pues evolucionando. Implicación de los campos morfogenéticos en la salud emocional. Entonces, transmisión de información emocional y memoria familiar. Los campos morfogenéticos permiten que emociones, memorias y patrones familiares fluyan y se manifiesten en los sistemas familiares, influyendo en la salud emocional de sus miembros. Se trabaja con estas dinámicas en terapias sistémicas, como las constelaciones familiares, para transformar patrones invisibles que afectan el bienestar emocional. Resonancia mórfica y patrones emocionales. La resonancia mórfica es el proceso por el cual estos campos transmiten información y patrones emocionales entre individuos y generaciones sin contacto directo, explicando la repetición de comportamientos o emociones en familias o grupos sociales, lo que afecta la salud emocional colectiva. Organizaciones y regulación emocional. Perdón, organización y regulación emocional. Al igual que organiza el desarrollo físico, los campos morfogenéticos también estructuran la experiencia emocional, ayudando a regular cómo se procesan y expresan las emociones en contextos familiares o sociales, impactando la salud emocional, individual y grupal. ¿Listo? Yo quiero que graben siempre algo y son los 3 circulitos. Creo que también lo hablé en la primera clase. El primer círculo, asociémoslo siempre a nosotros. El segundo son los otros y el tercero serían los contextos. Siempre estamos conectados, siempre. Y la información se mantiene ahí. Entonces, los unos con los otros y por eso se impacta. Lo que pasa conmigo no se queda solamente en mí, afecta a mi familia, pero lo que afecta a mi familia afecta a toda una colectividad. ¿Sí? Entonces, algunos ejercicios prácticos para identificar dinámicas familiares relacionadas. Entonces, tenemos el dibujo del árbol genealógico. Ahí pues está como la descripción, dibuja tu árbol familiar y anota emociones o características que percibas en cada miembro. Esto ayuda a identificar patrones emocionales o conductuales repetidos en la familia. La silla vacía, este ejercicio a mí me parece muchísimo. Coloca una silla frente a ti y visualiza a un familiar con quien tengas conflicto. Expresa tus sentimientos en voz alta o por escrito y luego imagina su respuesta. Esto facilita la comprensión y liberación emocional. Esto se puede hacer con personas, pero también se puede hacer con el alma. A veces el ejercicio de sentar en la silla vacía el alma, te lo recomiendo. Es para vivirlo, es para sentirlo. Ojalá obviamente estén con alguien que los acompañe también en el ejercicio, pero es una experiencia hermosa. Movimiento interrumpido. Visualiza un momento familiar que quedó pendiente y permite que ese momento o situación se complete, ya sea a través de un gesto, un texto o poema. Ayuda a cerrar ciclos emocionales. Uso de representantes o figuras. Utiliza muñecos, sillas o tarjetas para representar a diferentes miembros de la familia y observa las posiciones y relaciones entre ellos.
Esto revela dinámicas ocultas y facilita su comprensión. Integración de lo masculino y lo femenino. En grupos pequeños, representa tu parte masculina y femenina para explorar la integración interna y cómo influye en tus relaciones familiares. Constelaciones con anclajes. Marca espacios con símbolos, círculos, cuadrados, para representar personas o elementos del sistema familiar. Y muévete entre ellos para sentir y observar las dinámicas. Respiración y relajación. Antes y durante los ejercicios, practica respiración consciente para mantener la calma y facilitar la conexión con emociones profundas. La respiración es fundamental, la relajación. Estar hablando constantemente, haciendo ejercicios con su día interno. Esto es muy importante, trabajarlo siempre. Meditar también ayuda muchísimo, ¿no? Es muy importante lograr vaciarnos, lograr darnos el tiempo a nosotros, estar tranquilos, de volvernos a conectar, de cargarnos, de recargarnos, perdón, con nuestra energía. Bueno, aquí están. Estos son como los recursos, videos que siempre les dejo. Y vamos a seguir con y las referencias. ¿Listo? Entonces, como ya vimos, ahora vamos a hablar. ¿Me devuelvo? ¿Ahí? no, donde estaba como los videos o alguna cosa. Ah, es igual a todo siempre, mira. Yo les dejo siempre, cada diapositivo, les coloco los recursos. Entonces, por ejemplo, Y ya. acá constelaciones que pueden estar mirando. Aquí tienen videos Es. recomendados. Ah, qué bien. Todas las diapositivas yo les coloco lecturas, les coloco videos para que ustedes las tengan siempre. Y Gracias. también les subo pues material. A mí me gustan mucho los artículos, más cuando son pues los diplomados como tan cortos. Entonces, es mejor los artículos que van pues, a la actualidad y, y son más fáciles de leer que pues un libro. ¿Listo? Bueno, ahora sí les voy a preguntar. Perfecto. Bueno. Yo quiero preguntarles, ¿qué dudas tenemos hasta el momento? ¿Quién tiene dudas? Una manito, ¿quién es? ¿Qué dudas tenemos? A ¿Ninguna? ver, Perfecto. perdón. Bueno, por ejemplo, eh, ¿cómo se podría, digamos, detectar, identificar mejor? Eh, en una constelación, eh, cuando hay, por ejemplo, un retardo mental leve en un niño o una niña. En, ¿Antes en de todo nacer? caso, ¿cómo? ¿Antes de nacer o cómo? No, Digo, no. ya, en la vida escolar, por ejemplo, digamos ya 9 años, 8, 9 años, que se empieza a notar más como la dificultad para memorizar, para plantear problemas, para resolver. Ahí
Sí, En la constelación sería la mamá la que... bueno, hay algo que pasa con las cosas de salud mental. Y es que cuando se logra con la mamá, bueno, a ver, les explico. En todo lo de salud mental, como les decía, la mamá es como la que está identificada con el perpetuador y con lo que pasó en ese crimen secreto, ¿sí? Ella no lo sabe. Si la mamá llega a constelar, pues digamos que el trabajo se da inmediatamente, porque la mamá rompe, digamos, como que logra quitar la intrincación a la familia, ¿sí? Entonces desbloquea y permite que se sane y se reconcilie la familia. Eso pasaría con la mamá. Si es el papá, en todo lo de salud mental, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, el papá hace coalición, digamos, con la víctima o con el excluido, ¿sí? Y generalmente en los procesos de salud mental, el hombre no tiene fuerza, el hombre no es respetado, aquí se ve muchísimo el respeto. Entonces, cuando va el papá, pues que hay que trabajar desde la constelación y se va a ver que no hay un respeto, no hay una dignidad para el hombre. Y el respeto va encaminado desde las mujeres, ¿sí? Las mujeres no le han dado el lugar a los hombres. ¿Mm? Entonces, cuando el padre va, pues se recupera la dignidad, se recupera hay que trabajar la recuperación del respeto, pero ayuda definitivamente muchísimo el que la mamá sea la que constele. En serio, ¿sí? Como les digo, como hay un crimen secreto, no es poner a la familia como a buscar, ¿no? Porque les digo, esto no es de una generación presente, son dadas muchísimo más atrás, pero la constelación va a permitir ver eso. ¿Dónde fue? ¿Quién fue? Eso sí lo deja ver la constelación. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Quién pregunta? ¿Quién más quisiera preguntar algo? Aproveche, por favor. Es importante preguntar, ¿no? Todo puede ser como la teoría. Voy a preguntar yo. Dime, pregunta, pregunta. Bueno, sí. Después de, No sé perdóname, si después de Karina habla iPhone. Listo, Karina, te escucho. sí, no sé si una pregunta o más un comentario. Yo estoy en una institución educativa y ahí día a día vemos situaciones. Ujú. Eh, Ahora ya aprendí ante cada situación a verle a los padres y a los ancestros detrás de los chicos. Justamente tenemos un caso de un chico, él no está diagnosticado, pero aparentemente tiene ciertos rasgos de autismo. Ah, anteriormente, en los primeros grados de escolaridad, se iba sobrellevando la situación, pero ahora él está entrando en la pubertad y la adolescencia y es como que explotó. Es, eh, hay momentos en que ni siquiera él no puede que sus compañeros, por ejemplo, le miren. Todo realmente le molesta y empieza a reaccionar, a ser agresivo. Ya hablamos con los padres, pero hasta el momento no pudimos dar eh, ¿cómo se dice? Encontrar un camino como para, eh, no digo yo que resolver, porque el resolver pues está mucho en la conciencia también de la familia. Y cuando la familia no quiere aceptar que, que el chico tiene alguna situación y mucho más lejos aún, por ejemplo, de querer mirar en el árbol o de querer mirar hacia atrás,
O sea que se me hace que es o mucho más difícil plantearle, por ejemplo, una constelación. Entonces, ¿qué es lo que usted sugiere, profe? ¿Qué uno puede hacer en esos casos? Bueno, tenemos un autismo, quizás sea una parte, no se tocaría pues mirarlo, ¿no? Pero podrías trabajar talleres con ejercicio sistémico, los puedes hacer, ¿así? Recuerden que bueno, pues desde la parte sistémica, las constelaciones son una herramienta, es una técnica, pero hay otras que también se pueden aplicar, ¿no? Entonces, los ejercicios sistémicos a través de los talleres te pueden ayudar muchísimo para que puedan modular la conducta, porque entiendo que es por la conducta, ¿sí? Debe ser como muy explosivo. Ahora, pues hay que tener en cuenta lo que yo les hablaba alguna vez de que estamos en la adolescencia y estamos con toda la poda neuronal. Entonces, de por sí un adolescente eh, con un cerebro neurotípico entra en unas crisis, imagínense un niño neurodivergente, son más fuertes, sí. Y efectivamente ellos llegan a tirar cosas, salen corriendo. Y alguna vez en un colegio, un niño entró en una crisis y se salió del colegio, tocó salir corriendo atrás de él y no se lograba controlar. Entonces, cuando son estos casos, dependiendo, porque si tendrías, pues tú que conoces al niño, ¿no? Hablarles también con un tono de voz fuerte, ¿sí? Como pues, la autoridad. Ellos entienden mucho, mucho, mucho de límites y de respeto. Hablarlo con él cuando se tranquilice. Si tú estás viendo, por ejemplo, un meltdown, que era lo que explicaba, un meltdown es que, mejor dicho, explotó y está incontrolable, ahí lo que tienen que hacer es dejar que le pasen, que se tranquilice, porque si lo van a coger, lo van a tocar, esto se va a activar muchísimo más, ¿sí? Porque él está sobreestimulado, está estresado, entonces su cerebro no va a dar razones, sino que si vamos a decir algo más, pues más se va a estresar, más va a responder, más lo vas a ver más con huya, más violento, entonces pues dejarlo. Ya una vez empieza a calmarse, entonces sí podemos acercarnos y hacer una retroalimentación en qué fue lo que pasó, así que sientes que no puedes manejar y cómo te podemos ayudar, porque muchas veces también es la frustración de no sé cómo manejar esto, me están diciendo que tengo que comportarme de esta manera y me frustro pues, porque no sé, realmente no sé cómo hacerlo. ¿Mm? Eso pasa mucho con ellos. Desde las constelaciones familiares, el autismo, al igual que las adicciones, tienen que ver con lo que los papás no quisieron ver, ¿sí? Entonces los niños lo cargan. ¿Con quién es pues, el trabajo ahí? Con los papás. Con los papás. Pero si los papás pueden trabajar también ejercicios sistémicos con los papás. Podrías hacer escuelas de padres con ejercicios sistémicos, ¿sí? Donde los papás se involucren y de alguna manera ir haciendo como una pedagogía. ¿Mm? Eso te puede ayudar también mucho. Cualquier cosa que quieran, les doy el número y me mandan mensajes y les regalo pues para que puedan hacer adaptaciones o lo que necesiten. Qué bien. Profe, a ver, un caso que lo sé así someramente es una niña de 14 años y es autista. Tiene el espectro Asperger de primer grado, ¿cierto? En estos momentos la niña se encuentra algo deprimida y también está, digamos, tiene una adicción y es que no quiere sino celular, celular, celular y a veces deja de comer por estar viendo el celular. Lo que pasa es que las pantallas, como les digo, el problema de las pantallas, una vez un niño me decía, es que es lindo, mira, es lindo y me mostraba el programa. Yo le decía, sí, es lindo, el programa es lindo. El problema son las luces, los movimientos, que son tan rápidos que el cerebro los percibe de una manera, pues que es agresiva, ¿no? Que no alcanza como a tener esa misma velocidad. Entonces los niños
se disparan y se van a ver súper agresivos, van a generar adicciones, ¿sí? Como es la dopamina que yo tomo en el momento y no me lo voy a quitar porque esto me tranquiliza. Pero pues ahí toca empezar a hacer toda una terapia y con los papás. ¿Sí? Donde tienen que empezar a decirle, tienen que bajarle a eso, tienen que verificar que esté durmiendo bien, porque generalmente cuando tienen exposición a las pantallas, los niños no duermen, porque el cerebro no descansa, el cerebro no para, no tiene un sueño reparador, entonces tampoco hay una regeneración celular. ¿Sí? Entonces, pues, imagínate, los niños van a estar en estado de alerta. Además, que cuando, si le sumamos el exceso de pantallas y videojuegos o juegos que son muy violentos, lo que hacen es que hay una parte del cerebro que se mantiene activa y es todo lo que tiene la violencia y todo eso. Entonces todo el tiempo están como a la defensiva y van a estar peleando, gritando. Entonces eso tiene que trabajarlo mucho con padres de familia. Y, porque si no, no va a descansar. Hay que verificar, le hagan un examen de sueño también para ver si está descansando. O sea, generalmente para niños, digamos que pantallas que le entreguen a los niños, niños de 6 años máximo 1 hora. De ahí para abajo no deberían tener nada, ni siquiera 1 hora, nada, 1 minuto, porque sus cerebros apenas todo el proceso de las habilidades, el desarrollo de habilidades superiores están en formación, ¿sí? El cerebro apenas se está formando. Entonces los lesionamos a los niños. Y, y pues celulares, realmente los adolescentes deberían ser controlados, tampoco se les podría estar dejando. Y es algo que está pasando muchísimo, entonces los niños y los adolescentes no están descansando, no están descansando. Ujú. Sí, lo que pasa es que ahí los papás no se han podido poner de acuerdo, digamos, en el manejo de las normas. Sí, porque el papá fue el que la indujo a utilizar la parte del celular, de videojuegos y todas esas cosas para tranquilizarla, pero ahora esa adicción se ha vuelto degenerativa con ella, pues por la ansiedad, a veces agresiva verbalmente y todo eso. Entonces, ahí sí hay que hacer un trabajo muy especial es con los papás. Ahí tienen que hacer terapia familiar sistémica, terapia Ujú. sistémica porque algo importante en todos los niños, no solamente en niños neurodivergentes, en todos los niños deben haber hábitos y rutinas. Esto debe existir siempre. Para levantarte, para lavarte los dientes, para comer, para dormir, para guardar la ropa, para poner. Tienen que tener actividades en casa, ¿no? Que les permitan ¿cómo se llama? Autogestionar, ¿no? Tienen que ir aprendiendo también. Tenemos que entregarles responsabilidades. Pero sí, los papás necesitarían ahí yo los llevaría a terapia familiar sistémica. Y sí o sí, les enviaría una remisión por neuropsicología y por psiquiatría infantil para que les digan qué está pasando con el niño. Y sería bueno valorar a la niña porque, por eso digo, por los estados que ya están pues, muy alterados, ¿no? Entonces, Sí, ya estaba en tratamientos y todas esas cosas, pero a veces por su rebeldía no quiere ir a tratamientos. no, Y los papás tampoco a veces colaboran. El papá más el que todo el que y se aquí también opone. toca ver los alimentos, ¿no? Porque si, por ejemplo, hay un exceso de dulces, pues no sé, es peor, las gaseosas, pues no les favorece porque ellos también tienen que tienen que tener una dieta muchísimo más sana, ¿no? Tomar mucha agua, muchísima agua. Por ejemplo, cuando la gente no duerme, tiene problemas de insomnio y tiene muchísimo estrés, empiecen a tomar agua. Se van a dar cuenta, el 65% del cerebro es agua. Y están deshidratados, no duermen. No duermen, por eso entre la higiene del sueño se recomienda mucho tomar el agua. Si te despiertas, levántate, toma un vaso de agua, lee un poco de un libro, no cojas pantallas, no cojas celular, da una vuelta y regresa nuevamente a dormir, trata de dormir, pero el agua es fundamental. ¿Hay alguna bibliografía de constelaciones familiares que trabajen el autismo? Sí, sí, más que todo videos.
más que todo videos y páginas, hay muchísimas páginas, pero si me dejas, te las tengo para la próxima clase, te las envío, o se las coloco así en otras diapositivas, como dice las complementarias. Les voy colocando. ¿Sí? Eso es importante, por ejemplo, esas diapositivas que les hice fue a partir de las preguntas que me dejaron. Entonces, yo voy dejando y les coloco lo que ustedes necesiten. Bueno, Muchas gracias, profe. muchísimo gusto. Se me fue iPhone. No, iPhone. aquí estoy, profe. Buenas tardes. Disculpe que no prendo la cámara, pero en este momento voy manejando. Me disculpan, por favor. No se preocupe, pero Pero ¿sí se alcanza a escuchar bien? te escucho perfecto, Ay, escuchamos. bueno, muchas gracias. Bueno, mi inquietud va prácticamente a lo mismo que los compañeros estaban hablando. Yo, al igual que ellos, también trabajo con personas con condiciones especiales. En este caso, lo que yo quería preguntar es, trabajo con un joven de Prader-Willi que básicamente tiene las características del autismo. A mí me ha llamado mucho la atención que en este núcleo familiar existen eh, varias personas con condiciones especiales. El abuelo en su momento labio leporino, el Oh, tío con TDAH, el, el hijo, digamos, de la señora con la que yo estoy, tiene el Prader-Willi y la hija de ella tiene el niño con síndrome de Down. A mí me ha cuestionado muchísimo qué pasa y desde las constelaciones como que me llama la atención. Yo he visto y he leído muchos estudios que en Puerto Rico, básicamente, se genera muchísimo autismo. Hay una contaminación ambiental, al parecer, que genera esto, pero me llama la atención desde las constelaciones. No sé si la profe tenga como algo de conocimiento frente a esto, porque es que son tantas las personas que eso me ha cuestionado mucho dentro de ese mismo núcleo. No sé, profe, era eso, gracias. no, con muchísimo gusto. Bueno, pues importante y la primera, creo que lo primero que veo en constelaciones, por ejemplo, y para darle sentido, ¿sí? Voy a hablarlo desde la epigenética, porque muchas veces piensan que la constelación familiar es, no sé, la bolita de cristal, el oráculo, ¿no? Nos va a decir las cosas, no. Em, Maneja todo lo de la fenomenología, que es lo que nosotros pues, vamos a sentir corporalmente, como esa conexión, ¿no? Que nos va a ir diciendo, y que eso es inexplicable, pero ocurre, ¿sí? Y desde la epigenética, recuerden que em, están todos los cambios que son heredables, ¿sí? La epigenética es el estudio de esos cambios en la función de que los genes que nos implican no implican, perdón, alteraciones en el ADN, pero si hay una secuencia hereditaria. Ahí se explican, por ejemplo, los factores ambientales, las dietas incluso entran acá, el estrés, la actividad física que se ha podido tener, exposición a sustancias químicas, incluso a experiencias tempranas que puedan influir en la expresión genética, ¿no? Traumas. Y, y eso pues se transmite de generación en generación, ¿no? Y las constelaciones lo dejan ver, como les decía, desde la salud mental, lo primero que se ve en constelaciones como causa son los crímenes secretos. O sea, pasó algo tan grande que se mantiene oculto, ¿sí? Entonces pasa de generación en generación porque no se puede saber, no lo podemos quitar, tú no puedes dejar el rol. Entonces, por ejemplo, en Francia, y hace muchos años, no recuerdo ahorita el nombre de la mujer, pero era una mujer preciosa, o sea, hermosísima, hermosísima, y ella se enamoró de un señor y quería casarse con él, pero resulta que para la familia pues no era el hombre indicado por cuestiones económicas, políticas y muchísimas cosas más. Entonces, ¿qué hacen con la muchacha? La encierran en un ático por años
por años y años. Voy a traerles ese caso. Y ella, o sea, la dejaron en tales condiciones, le dejaban la comida, ¿no? Estaba encargada una señora de ella, pero ella ya no se pudo bañar, no pudo volver a ver la luz del sol, ¿sí? Entonces, esto es como un crimen. Ya cuando la encuentran, ella la encerraron como a los, ¿qué sería? 21 años más o menos, y la encontraron casi a los 60 años en un lugar terrible. Eso es un crimen, ¿sí? Luego la llevaron obviamente a un lugar de salud mental, pero ya ella estaba lesionada física, emocionalmente, psicológicamente. Es un crimen y se guardó. Y quien, por ejemplo, llevaba la misión, digámoslo así, decía, usted no puede decir nada, usted solo sube a esto y hace esto, era la mamá, ¿sí? El papá veía, pero el papá se mantenía, pero quien manejaba toda la situación era la mamá. Y, y eso es lo que explica en salud mental estos crímenes y se empiezan a replicar, ¿sí? Empiezan a pasar de generación en generación con enfermedades de salud mental, con trastornos, con todo esto, queriendo decir aquí hubo un crimen, ¿sí? Algo, y por eso todas estas generaciones están bloqueadas, por eso no hay un cambio, por eso tenemos estas enfermedades, ¿no? Lo que yo decía, por ejemplo, la esquizofrenia, es la energía del perpetuador y la energía le lleva la culpa, ¿no? Pero también lleva lo de la otra familia que está diciendo, queremos justicia, ¿sí? Entonces, ¿por qué terminan a veces suicidándose? Porque es la manera de expiar la culpa, ¿sí? Con su vida logra esa reconciliación, ¿sí? Entonces, esto es lo que se ve de constelaciones familiares. El autismo, como les decía, las adicciones, va más, bueno, todo lo que es salud mental se enfoca a la reconciliación. Reconciliación. Algo pasó y esto hay que reconciliarlo, ¿sí? Está pidiendo una justicia. Pero el autismo y esto también tiene que ver muchísimo con la exclusión. O sea, los niños cargan eso que los papás no quisieron ver, que no pudieron manejar, y están al servicio de los excluidos. ¿Mm? Por eso es que se presenta. Entonces, fíjate, en la familia que tú estás diciendo, no se ha querido ver. Entonces se presenta de una manera, se presenta de otra manera, se presenta de otra, hasta que alguien diga, bueno, pero ¿qué está pasando? Y empiece a trabajar. Entonces ahí dejan todos de estar intrincados, se posibilita nuevamente la vida y la familia vuelve a recuperar su energía. ¿Sí? Y entonces, si miramos desde la historia, pues vamos a ver muchísimos casos que se vivieron y por eso se habla. Ujú. Se habla de generaciones pasadas, no son recientes. Porque acuérdense que antes en la historia, por las condiciones sociales, por las creencias, por partidos políticos, por muchas cosas, pues se cometían muchas injusticias, muchos crímenes, y no se contaban, y no se podía decir, no se podía cambiar la posición que tenían que mantener, ¿sí? Y por eso dicen acá, la mamá es la que, sin saberlo actualmente, ¿no? Es la que tiene esa coalición con el perpetuador. Entonces es la que, mejor dicho, no da el permiso, digamos, para hacer el orden, ¿no? Para poder organizar. Y en toda esa familia, seguramente, si tú, em, pues, empiezas a ver la historia, pues los hombres son delegados, la fuerza masculina está totalmente perdida. O sea, ellos no tienen su rol, son excluidos, el excluido ahí es el hombre. Y por eso es que los hombres, que era lo que le decía Francisco, al momento de constelar, claro, ellos van a constelar es su rol, su dignidad, el respeto, o sea, que vuelva el respeto de todas las mujeres para los hombres, y que ellos vuelvan a asumir su rol, su orden, ese orden, se organicen, la fuerza masculina. Pero quien tiene la respuesta, y por eso es la mujer, por eso si ella constela, Ujú. vamos a tener esa vía libre, ¿no? El permiso de continuar y que todos puedan salir de esos roles, ¿no? De esa incrustación. No Mm. sé si entiendes.
Profe, o sea, también se podía entonces trabajar ahí todo lo que sería el linaje femenino y el masculino, digamos, en esa familia, por ejemplo. Claro. Sí. Ujú. Ah, Y seguramente cuando veas, eso pasa mucho, miren que en una constelación, yo recuerdo muchísimo la figura del consultante y no quería ver, era una mujer, y no quería ver, no quería ver, yo estaba tan enojada, pero era un enojo así grandísimo y no le permitía a las generaciones que seguían después de ella avanzar. Y ahí estaba el bloqueo, porque ella era el dolor de ella y era mucho por una herencia, me acuerdo muchísimo. Y cuando se consteló, no crean que no fue tan fácil, porque era como, no, yo no me voy a mover de acá y no lo quiero hacer. Y colocar a los hombres y honrarlos es complejo, pero pues al final se logra y efectivamente cambia la dinámica de la familia completamente, completamente. Regresan los hombres, o sea, con esa fuerza masculina que es tan importante, ¿no? Que por ejemplo, en lo mismo para salud mental y para adicciones están muy ligadas. La única diferencia es que en las adicciones, lo que les decía, ¿no? Es más una lealtad al hombre, porque básicamente es un hombre que fue olvidado, que fue excluido, y, y generalmente pues es la pareja quien lo excluye, ¿sí? Pero en todos estos casos hay algo que se ve y es que el hijo no tiene el permiso de tener a su papá, no tiene. Entonces, si no lo tiene, por ejemplo, en la esquizofrenia es, ¿cómo hago para poder ver el camino? Necesito la fuerza de mi papá, ¿no? Entonces las mujeres, sí, masculino y femenino. gracias, profe, muy amable, gracias. Muchísimo gusto. ¿Quién más me quiere hacer alguna pregunta o quiere comentar algo? Ninguno. Les pregunto, ¿quedan claros los conceptos de hoy? ¿Queda claro lo de la epigenética, campo mórfico? Yo creo que en la primera clase tenían dudas sobre el campo mórfico, ya creo que está un poco más claro. Mucho silencio. Yo sí quiero preguntar algo. Es que hasta hoy logro conectarme con esta clase. ¿Qué número de clase es? Estamos en la clase 4, Oh, ya han avanzado bastante. pero pues, si tú quieres, revisa las diapositivas y eso está muy sencillo. Si cualquier cosa me preguntas y con muchísimo gusto te oriento. Pero ¿por qué lado puedo acceder a las diapositivas? Ay, Como hasta hoy entré al grupo también, entonces si ya las compartieron, pues yo no tengo acceso a ellas, porque hasta hoy entré. sí, claro, Yari, pues tocaría directamente con la persona que está encargada de usted, creo que es Macarena, si no estoy mal, que le pregunte, ¿sí? O sea, que me comparta como el material o cómo le podría, cómo me podría dirigir a ella. Pues yo es que creo que eso pues ya es todo como lo administrativo, entonces pregúntale a Macarena que hoy ingresaste a la clase y quisieras tener el material y eso, y ya yo creo que ya te orienta en todo Ah, lo, perfecto. ¿parece? Sí, me ha parecido interesante. Me gusta mucho el tema, pero pues como no tengo esa parte anterior, no quisiera interrumpir en el proceso. Entonces, Pero me, ya, mira, hay una cosa que es muy importante. A veces las personas se detienen muchísimo porque no llegan en el momento que supuestamente tenían que llegar. Llegas en el momento que tienes que llegar. Y si quieres participar, participa. ¿Sí? El aprendizaje, y lo dije en la primera clase, lo hacemos todo y se va dando en el momento que es. Entonces, si tú quieres participar, si quieres hacer alguna pregunta, pues bienvenido. Bienvenidas sean tus preguntas y tus comentarios. mil gracias. Me ha parecido muy lo que he escuchado hasta ahora porque
para completar hoy entre tarde también. Creo que es a las 6, entre como a las 6:30, pero me ha gustado mucho, me ha gustado mucho el repaso como por las distintas técnicas y el ejemplo que compartes. Ya había escuchado algo como tocando de otro tema de esta persona que nos cuenta de esta señora con esa afectación tan importante por la privación que tuvo. Y, y bueno, me gusta mucho. Me siento muy atraída, entonces espero ya conectarme y lograrlo de ahora en adelante. Dale, Muchísimas gracias, mil gracias. no, gracias a ti, bienvenida, y pues esta es la clase de todo. Gracias. Bueno, con gusto. A ver, miremos acá. Ay, tuvimos lunes, martes, miércoles, jueves, no. ¿Cuál sería la cuarta? Sí, estamos bien. Ujú. Liliana, bueno, bien que tengan los temas claros. Francisco, listo, Francisco, le estás dando respuesta a Yari, gracias. 19:50:42 ya te la respuesta. Ayer no hubo clase, el otro jueves tampoco vamos a tener la clase. Listo. Bueno, ¿alguien más que quiera? Daniela, te escucho. Buenas noches, profesora, Buenas noches. compañeros, profesora. Eh, bueno, yo no prendo la cámara porque estoy en la calle. Estoy llegando a la casa, recién a mi casa. Por eso no prendo la cámara, pero he estado en las clases. Te quería preguntar si es que hay algún material que podamos leer desde las constelaciones familiares, constelar el TDAH. Yo sé que desde las constelaciones nosotros tenemos que leer el campo. Lo que muestra el campo es lo que uno trata. ¿Me puede oír o no? ¿Quieres material de TDA? Constelación. Sí, lo que pasa es que hace un tiempito atrás tuve que constelar, una mamá vino a constelar a su hijo pequeño que tiene TDAH, Ujú. ¿ya? Y entonces yo hago constelaciones individuales. Sí. Y pusimos el lugar, bueno, su lugar y después la relación con el hijo y su hijo, que en realidad que quería mostrar, era lo que yo quería saber qué estaba pasando. ¿Ya? Entonces el pequeño, o sea, eh, la energía, el campo del pequeño mostraba que estaba apuntando a una generación anterior que era su madre, Ujú. era su mamá. Y la mamá de él, a la mamá de él, y se veía hasta la habilidad en el cuerpo, así como que, como en el lugar de donde está el pequeño, como eso que no se cargaba mucho para el lado izquierdo y poco al lado derecho. Y después, claro, la historia es que su padre no estuvo presente mucho tiempo, pero ahora ya sí. Entonces al final tuvimos que, lo que mostraba el campo era lo que teníamos que ir ordenando. Bueno, lo que pasa es que igual me quedó un poco la duda porque en todos los libros que he leído sobre enfermedades a través de las constelaciones y todo, nunca había visto de qué más se podía estudiar, por ejemplo, con respecto al trastorno este de déficit atencional con hiperactividad. Y eso, quería saber si usted sabía de algún libro o algo que nos pueda recomendar. Listo, entonces igual que a Francisco les voy a traer un material, se los voy a dejar pues en las diapositivas para que puedan leer y lo puedan tener. Como lo de TDAH hablé en la primera clase y la tercera, si no estoy mal. Y ahí les explicaba un poco qué vas a encontrar. Lo que pasa es que es importante entender de la parte neurológica cómo funciona el cerebro y qué áreas se ven afectadas. Por ejemplo, en todo lo que es salud mental se van a ver afectados los dos hemisferios.
Y eso tienen que tenerlo en cuenta. Quiere decir que por cualquier lado vamos a encontrar neurológicamente algo. Pero entonces yo les pregunto, y sería chévere que hicieran el ejercicio. Si yo estoy viendo, yo se los coloqué en una diapositiva, por ejemplo, no sé, un autista no verbal o alguien que tiene un mutismo, ya de por sí nos está diciendo neurológicamente qué pasa, qué área. Entonces puede ser una broca, un Wernicke, estamos verbal, que no quiero hablar, ¿sí? Que no hay que decir, que se está callando. Y entonces, ¿qué ocurre? El campo, que nos va a mostrar eso, nos va a mostrar dónde estuvo, así como tú lo decías, la abuela de la abuela. Generalmente, por eso les digo, es una mujer y se va a dejar ver en el campo quién fue esa mujer. Y esa mujer seguramente se va a ver, como les explico, enojada, fuerte, ¿sí? Como no quiero ver y no los voy a voltear a mirar y ustedes me quieren decir y me quieren ordenar, pero no, ¿sí? Porque se va a ver y se va a sentir así, muy seguramente. Pero, pero ya la neurodivergencia en sí, en las áreas que se ven afectadas, cada una de ellas, ya nos está entregando una información también. ¿Sí? Sino que, lo que les digo, desde la neurociencia vemos una afectación y desde la fenomenología nos va a mostrar el orden, qué pasa en la familia, porque esas áreas están afectadas, ¿sí? Y esto entenderlo también, eh, algo que yo les decía también en la primera clase, algunos daños se dan, y ojo con eso, hablamos de la epigenética, no solamente por lo heredado, ¿así? Hay cosas que son clínicas, y tuvieron que pasar, y pasan seguramente porque la familia tiene que trabajar algo, ¿sí? Hay trastornos que se desarrollan a partir de todo lo social, el ambiente en el que están, ¿no? Entonces, eso también nos habla muchísimo. ¿Qué pasa en el sistema familiar? ¿Sí me hago entender, Daniela? ¿Sí entienden? No entienden, ya me preocupé. Ok, gracias. Cuando me ponen, gracias Juan Pablo por el discurso. Bueno, eso es importante, ¿no? Por eso pregunten bastante. Que ayer no hubo clase, Karina. Bueno, qué más quieren saber? ¿Qué otras dudas tienen? Yo aquí estoy anotando, les voy a traer las lecturas, pues si alguien más quiere preguntar. Hubo un ejercicio que me entregaron el miércoles, no lo alcancé a escribir y era algo del TDAH, si me lo quieren volver a escribir, yo les traigo que me pedían ejercicios de algo, pero no lo recuerdo. La persona que me lo escribió, si lo quiere volver a escribir, con muchísimo gusto se lo traigo. Bueno, no hay nada más, entonces les voy a dar un descanso de 1 minuto, mentira, 5 minuticos, 10 minuticos que no hicimos receso porque estaban preguntando. Sí, señora, ¿qué me quieres decir? Ay, con que no me diste el nombre. Juan Pablo, cuéntame, te escucho. Ahí está. Buenas noches para todos. Es solo, bueno, no es una pregunta tal vez tan técnica, pero me ha pasado que facilitando talleres me han llegado personas que están bajo medicación, están en algún tratamiento pues con su psiquiatra y pues llegan bajo los efectos de la medicina, pero he visto que tanto para trabajar como representantes, como para estar en trabajar su constelación, eh, pues he visto como que estuvieran ausentes. Una vez me llegó una persona y no me di cuenta
pensé que estaba desvelada, pero era una persona que padecía de adicciones y como que llegó bajo, no sé si por así decirlo, de goma o algo por el estilo, pero lo vi también. Vi una similitud tanto como el adicto, que no sé si iba bajo efectos de drogas, como con las personas que llegaron medicadas, o sea, las veía así como que bastante ausentes. Y bueno, igual trabajamos y de todos modos las personas que estaban bajo los efectos, aún como representantes, pues representaban situaciones en las que también aportaba su estado de estar perdidos, de desorientados. En ese sentido, pues lo entiendo fenomenológicamente, pero No en te la preocupes. clase que vimos los efectos de lo que pasaba en el cerebro durante una constelación. Entonces me acordé de ese detalle y lo comparto como que preguntando que desde tu experiencia como facilitadora de constelaciones y como profesional de la salud mental, ¿qué hacer en esos casos? Bueno, yo sé que lo fenomenológico solo se presenta, pero igual algún feedback con eso de temas se agradece. Gracias. Bueno, a ver si te entendí porque se me cortó un momentico. Me llegó Ok. una persona con ausencia o una persona disociada. ¿Cómo lo describes? Eh, yo lo describiría como que tal vez como disociada, pero me dan la impresión como por los efectos de la medicina, que estaban, sí, como disociados, Sí. pero Bueno, pasa algo con el medicamento, ¿no? Es que el medicamento, bueno, tiene un efecto diferente en todas las personas, ¿no? Y en algunas, digamos, como yo le digo, como que bajan las revoluciones en las personas, ¿no? De alguna forma hace que se aplaque esa energía, ¿no? Interna, que estén, ¿sí? O sea, se ven como en calma, pero, pero pues están conectados, ¿sí? Si es reciente el medicamento, y neurológicamente les cuesta todavía como hacer el clic, es como si fuera en cámara lenta, ¿no? Estoy como, ¿qué me dijeron? Y está procesando, ¿no? Pero pues habría que verlo para ver, ¿no? Otra cosa es que, por ejemplo, si yo tengo un trauma y es algo muy fuerte, lo puedo ver en el campo, pero si mi cerebro no está preparado, lo bloquea, entonces me disocia, ¿sí? Eso también puede pasar, me disocia. Ahora te pregunto lo de las ausencias, porque las ausencias vienen siendo también algunos tipos te digo, como de epilepsia, pericita, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona con ausencia se puede quedar así y luego simplemente se va a agotar y cambia el color de la piel. Entonces tienden a ponerse pálidos. Hay personas que a veces el párpado se cae un poquito, ¿sí? Esas son las ausencias. Pero cuando me disocio es como, tengo que salir de aquí y me voy para acá. Y entonces podemos ver los de la constelación que no quiero ver, que no quiero ver en este momento, como que yo mejor me voy que cuento aquí conmigo, ¿no? No estoy preparada, ¿sí? Y fíjense que las constelaciones de campo a mí me parece que son tan bonitos porque es una mirada también prudente. ¿Sí? Por ejemplo, algo sencillo. Cuando nosotros hablamos con el guía interior y le preguntamos, siempre que hay que preguntarle y le podemos hacer una pregunta. Y cuando dice no, es como, mejor no pregunta. Y, y es lindo. ¿Sí? Lo mismo pasa en el campo, no pasan las energías. Cuando una persona no está preparada, miren, los ancestros acompañan. Eso sí lo he sentido y notado. Acompañan hasta el último momento cuando ya, mejor dicho, aquí estábamos todos con esa fuerza y era lo que les decía, la fuerza interior, ¿no? La fuerza interior se divide en dos cosas. En los ancestros que nos están entregando todo su respaldo, su fuerza, nuestros papás, y lo sentimos y los vemos aquí a todos,
y lo sentimos que nos sostiene, y la otra parte, constelaciones tiene un nombre, y voy a pedir perdón porque no me acuerdo ahorita exactamente el nombre, pero es como esa fuerza que todos creemos, sin importar religiones, culturas, de lo que sea, se cree y está ahí y se siente, ¿sí? Esas dos se unen y esa es la fuerza interior que tenemos. Y hay un ejercicio bien simpático que yo le prometí que se lo iba a traer para la otra. Y es que cuando nosotros vemos esa energía, si está más pequeña que nosotros, ahí es un acto de rendición. Entonces, todo eso lo muestra el campo, pero es prudente. Es prudente. Entonces, seguramente con las personas que tuviste no estaban preparadas. Y algo importante, que no se me vaya a olvidar, cuando haya adicciones, ustedes constelan y la única solución para eso es la rendición a la adicción. Esa sentirla. ¿Y por qué no se recomendaba? Bergelinger decía, como las mujeres no hay, y tiene una razón de ser. La mujer y la energía femenina es de maternar, ¿sí? Y muchas veces también es inquisidora en muchas cosas. Eso, digamos que cuando uno va a las constelaciones familiares lo va haciendo como una filosofía y va cambiando, ¿no? Lo va entendiendo. Pero si lo vemos para atrás desde la historia, las mujeres eran muy marcadas. No, esto no lo puede tener. Y usted no puede vivir esto. Y usted no puede ser igual a su papá. Entonces, si la mujer no tiene la capacidad para liderar esto y poner una energía, digámoslo como neutra, no se recomienda por eso el manejo en las adicciones, y no los hombres. Porque hay que rendirse, hay que aceptar que la única forma es decirle, es lo que se necesita. No sé si te contesto, tendría que, voy a optar por dejarles mi número para que me escriban y yo les pueda decir como pautas para ver casos, ¿no? Porque pues también es muy importante ver cada caso completo y de manera individual, que si no podríamos estar pecando por decir lo que no es. No, pero me doy por respondido. Está bien, muchas gracias. Dale, con mucho gusto. Gracias. A ver, aquí me dice, muy interesante sería, es bueno aprender la construcción. ¡Ay, se me pasó, esperen a verlo, está muy grande. Se me pasó el chat. Muy interesante sería. Qué bueno aprender la construcción de las frases sanadoras de ejercicios psicomágicos. Bueno, hay algo muy importante. Yo sé que ustedes van a encontrar en muchísimas partes, incluso en la página de Brigitte Champetier, ella tiene ejercicios y tiene frases sanadoras y van a encontrar libros y van a ver una cantidad de frases sanadoras. Pero recuerden que el campo también les deja y les dice cómo crear las frases sanadoras en su momento, ¿sí? Muchas veces no es el guión, es realmente dejar que todo fluya, ¿no? De manera, nuestro cuerpo, que sentimos, la energía nos habla, definitivamente nos habla, y el guía interior no nos abandona, siempre está ahí. Entonces, a veces las frases salen es de nosotros mismos, del momento, del guía y del mismo campo. ¿Listo? ¿Quién más hay por acá? Mi número, a ver, voy a darles mi número. No sé, muy interesante, profe. Pero hay una estructura para uno, para hacerla, para construir la frase sanadora. Bueno, desde lo sistémico, hay algo, yo me acuerdo muchísimo cuando yo comencé ¿a qué? A estudiar, y era la connotación positiva. A uno siempre le enseñaban en las clases de sistémica que siempre que abordaras un caso, una situación, tocaba cerrarlo de una manera positiva. Tocaba decirle, bueno, esto fue terrible, trágico, pero, ay, perdón, pero pues buscábamos eso positivo y eso que podía ayudarle a la persona a resignificar lo que estaba viviendo en ese momento. Y ojo, resignificar, más no decirle como, ay, pobrecito, no, yo estoy contigo
ay, a mí me funcionó, no sé, irme a tomar el café y eso me hizo sentir bien, no conozco. ¿Sí? Es algo que resignifique. Yo no creo como tal en una estructura. Pienso que hay unas frases, por ejemplo, como ahora lo veo, como, bueno, cuando uno resignifica todo con el padre y con la madre, que pueden servir de guía, pero vuelvo y te repito, cuando uno trata, o sea, como que se entrega esto del corazón, o sea, con el corazón 100%, las frases fluyen tan perfectas, o sea, nacen, porque le permites fluir a la energía. Entonces salen las palabras y te dicen las palabras, es como verlas, ¿no? Como sentirlas. Pero, pero pues más allá de una escritura, ¿no? Porque imagínense, uno con el cuaderno, ¿qué frase me sirve en este momento? Por lo menos ustedes aquí en esta clase tienen un TDAH vivo, en directo, con déficit de atención, esa soy yo. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense, para mí sería caótico tener un cuaderno y estar mirando qué frase digo. ¿Sí? No, no podría, ¿sabes? Entonces, ese es el entregarse y esa es la belleza de la fenomenología. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo yo, por ejemplo, cuando me hablan de constelaciones? Yo digo, las constelaciones son verdad, son reales. Y me gusta trabajarlas desde la neuropsicología y desde la neurociencia, porque es una manera de decirle al mundo, mira, no es una cosa de adivinación, o sea, realmente tu cerebro y tu cuerpo están aquí conectados, porque somos energía, nosotros somos energía, pero se van dando las cosas fluyen. Es arriesgarse, hacer mucha práctica y creer en ustedes y creer en el guía interior. Sí, porque a veces me dicen, no, la verdad, y ahí eso que el corazón le palpita a uno y le dice, pero dígalo. Yo, no, 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 hay que creer, hay que creer que así funciona. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Un Muchas gusto. gracias. Qué pena, yo me tengo que retirar. Ya nos quedan 2 minutos porque nos toca dejar voy a dejarles mi número entonces. Sí, Sí, por favor. si yo, Gracias, profe. si yo no contesto inmediatamente es porque estoy haciendo algo, pero yo siempre contesto. Eh, no, pues ya lo contesté en vivo y en directo. Ay, venga, es que mi computador está sin teclado. Voy a dictarlo. ¿Listo? Con el código de pues, Colombia es más 57. Más 57. Y el número es 318 341 2548. Voy a dejar en una diapositiva. ¿Listo? Espero que no me llame todo el mundo porque esto queda en YouTube. Que sea lo que Dios quiera, el campo es inteligente. Bueno, no, pues ahora sí ya nos despedimos, 9 minutos porque me recomendaron. Les pido disculpas, es que tengo 2 chiquitos acá y están solos. Perdón por el ruido. Bueno, una feliz noche, muchísimas gracias. Qué clase tan linda y tan agradable. Recuerden, el aprendizaje lo hacemos todos. Es nuestra clase. Un abrazo y estaré atenta. A ustedes los honro infinitamente. Gracias, gracias, gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Y solo decir que cuando tú estabas explicando que las frases, porque yo pienso igual que tú, sí, hay como una guía y están todas las frases ya como organizadas, pero eso que te muestra el campo, eso que sientes, eso que es claro cuando tú estás en la imparcialidad completa, porque estás como observador, o es mi experiencia, ¿no? Estás como observador totalmente neutro, no estás a favor de nada ni de nadie. Puedes verlo tan claro que realmente conduces a la reconciliación, que es lo que hay. Entonces, más allá de decir una frase positiva porque sea positiva o alentadora porque sea alentadora o de tal manera para que el otro no se sienta mal, es algo que su sistema necesita para la reconciliación. Entonces, como que entiendo yo que supera cualquiera de esas otras modalidades. Reconcilia y era lo que cada uno necesitaba y permite ver y sentir con claridad. Y cada uno se conecta desde el lugar desde el cual está recibiendo y viviendo la constelación, porque esto es como una vivencia en ese instante, por esto es fenomenológica, o sea, es solo ocurre en ese instante. Si lo quisiéramos repetir, ya
nunca jamás va a salir igual. Será otra, en otro momento, con otra comprensión, de otra manera, pero ya no. Así Solo es. decir eso y muchísimas gracias. Así Muchísimas gracias a ti y a todos. Y pues muy importante, lo que rige las constelaciones, pues es el amor en todo. De ahí, ¿no? El nombre del libro de Bergelinger, el amor en lo que hacemos y en lo que sentimos, ¿vale? Entonces, una feliz noche, un abrazo grande, los honro infinitamente. Nos vemos el lunes si no estoy mal. Cualquier cosa me mandan preguntas y yo estoy pendiente. ¿Listo? Un abracito, feliz noche, descansen.